En esta semana nosotros tenemos un tema muy interesante, lo que nadie cuenta sobre la tuberculosis. Cuando la tuberculosis toca la puerta de tu casa, para esas acciones y conocer un poquito más de esta enfermedad, nos acompaña la doctora Elinarieli Abreu, quien es pediatra. Es como si fuera que es un absceso, como un nacido, como conocemos, explota a nivel pulmonar, para que me puedan entender mejor. Y ya esto deja una huella que básicamente es irreversible en muchos casos. Muchas veces se puede recuperar, pero ya eso es un daño en el parénquima pulmonar casi irreversible. Y pues si tienen algunos síntomas que les preocupe, de los cuales ya hemos mencionado, pues acudir a un especialista. Ahora bien, si ya está diagnosticado de la enfermedad, recomendamos mantener bien ventilados los espacios, mantener las ventanas abiertas, que entre la luz del sol, porque la bacteria ahí no se multiplica. Que se tape la cara, que use mascarilla la persona enferma y que lleven los niños a evaluación. Fundación La Voz de María presenta Más que Vencedor. Bienvenidos a Más que Vencedor. Una vez más estamos aquí para compartir con ustedes conocimiento, y ese conocimiento nos lo traen siempre nuestros especialistas que nos acompañan cada semana, justamente para llevarles a ustedes esas herramientas que necesitamos y ese conocimiento que nos sirve para seguir adelante. Agradecerle a Dios la oportunidad que nos brinda de poder estar vivos, de respirar y de poder compartir con ustedes este espacio Más que Vencedor. En esta semana nosotros tenemos un tema muy interesante, lo que nadie cuenta sobre la tuberculosis. Cuando la tuberculosis toca la puerta de tu casa, entra y se queda ahí, dependiendo de las acciones que ustedes tomen. Y para esas acciones y conocer un poquito más de esta enfermedad, nos acompaña la doctora Elinarieli Abreu, quien es pediatra, neumóloga y también consultora nacional de tuberculosis. Bienvenida a Más que Vencedor. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es todo un honor estar con ustedes aquí y poder aportarle a la comunidad poco de los conocimientos que tenemos, pero de una manera que puedan entender y saber que esta enfermedad, ya como tú me comentabas antes de iniciar, muchas personas piensan que no existe y aún la tenemos en nuestro país y sobre todo en el mundo. Doctora, para entrar así como, cuéntenos brevemente sobre usted, sus especialidades de pediatría, de neumología, enfermedades, o sea, ¿cuál es su función para el bienestar en la salud de nuestros niños? Bien, como tú mencionaste al inicio, yo soy formada en pediatría. Me formé en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral en Santo Domingo. Ahí mismo realicé mi especialidad en neumología pediátrica, 3 años más después de los 4 años de pediatría. Y la neumología pediátrica básicamente se encarga de enfocar la salud respiratoria del niño. Aquí nosotros no somos valoración de un adulto pequeño. El niño es un ente diferente. Entonces nos preparamos primero en la salud, el crecimiento y desarrollo de un paciente pediátrico desde la primera infancia hasta la adolescencia, 18 años, y luego nos formamos en lo que es la parte respiratoria, abarcando lo que son todas las enfermedades que comprometen los pulmones sobre todo, y las vías aéreas desde la nariz hasta ellos mismos, incluyendo esta entidad que mencionaste, que es la tuberculosis, que es una infección a nivel pulmonar. Entonces vamos a desarrollar justamente esa enfermedad que realmente, y vuelvo y le digo, entendíamos primero que ya no existe, pero aun cuando las personas hablaban de tuberculosis, era como hablar de algo terrible, prohibido, vergonzoso. O sea, yo recuerdo esa palabra y es como, no diga eso. Entonces,
¿Qué es la tuberculosis? ¿De qué se trata esa enfermedad? Correcto, la tuberculosis no es más que una enfermedad infecciosa causada por una bacteria. Nosotros sabemos que hay muchísimas bacterias que pueden causar múltiples enfermedades y en este caso esta bacteria tiene una mayor predisposición por el pulmón. Se llama Mycobacterium tuberculosis. Aunque ella tiene su albergue especial a nivel del pulmón, puede afectar también otros órganos. Entonces, es una enfermedad que se transmite cuando una persona se encuentra enferma y comparte sobre todo espacios cerrados a través de lo que llamamos gotitas de flujo. En esas gotitas la bacteria puede viajar y quedarse suspendida en el aire. Una vez que usted esté en un espacio cerrado con una persona enferma, puede inhalar esas partículas. Y ahí viene el detalle de esa característica tan peculiar de la bacteria. Ella tiene la capacidad de llegar al pulmón y en una persona sana, quizás como nosotros que estamos aquí, que tenemos una defensa adecuada, pues simplemente nuestro cuerpo la combate. Y ella dice, no, esa persona tiene la capacidad de luchar contra mí, yo me voy a rezagar. Y se queda guardadita en lo que son los macrófagos del pulmón. Y cuando esa persona baja sus defensas, sea por alguna enfermedad, dígase la diabetes, dígase el uso prolongado de los esteroides o medicamentos que suprimen la defensa, y sobre todo en los niños que aún no tienen una defensa totalmente adecuada para protegerse, pues desarrollan la enfermedad. Y es donde vienen los síntomas de la tuberculosis, que se van a manifestar por tos, en los adultos sobre todo, tos de más de 2 semanas, que es lo que muchas personas ya conocen, fiebre prolongada, sobre todo de noche, pérdida de peso y muchas veces la expectoración sanguinolenta. Entonces, básicamente es por eso que todavía hablamos de tuberculosis. O sea, según lo que usted me dice y según lo que yo voy entendiendo, yo no sé lo que ustedes han entendido, pero es muy posible que cualquiera de nosotros tenga albergada la bacteria de tuberculosis esperando nada más una situación para que se active. Correcto. Hay dos etapas. Tenemos una persona infectada, que es esa persona que estuvo en contacto alguna vez con una persona enferma, pero no desarrolló la enfermedad. Y ya tenemos la persona enferma, que es quien manifiesta los síntomas de la enfermedad. Entonces, tú puedes durar 10 años con esa bacteria y básicamente no desarrollar la enfermedad nunca. Solo un 10% de la población pudiera desarrollarla. ¿Qué diferencia hay entre tuberculosis pulmonar y otro tipo de tuberculosis? ¿O hay diferentes? ¿Cómo funciona eso? Claro. O las etapas incluso. Exacto. Como te dije, el primer lugar donde llega la bacteria es al pulmón. Entonces, generalmente ese es el foco primario. Y la tuberculosis pulmonar, pues se va a manifestar por los síntomas respiratorios. Pero en otros casos puede viajar a través del torrente sanguíneo y pues producir tuberculosis en cualquier otro órgano. Dígase a nivel de los ganglios. Este es un punto sumamente importante en la parte que me concierne pediátrica, porque en los niños no es tan frecuente una pulmonar per se tan florida como el adulto. En los niños encontramos mucho la tuberculosis ganglionar. Los ganglios forman parte del sistema linfático, que es como el drenaje de los desechos del cuerpo. Y bueno, pues ella va pasando por ese espacio y produce esa inflamación. Me explico mejor. Si tú tienes algún proceso infeccioso dentro de tu cuerpo, vamos a decir una amigdalitis, un niño, muchas veces pueden palparle algunos ganglios en el cuello y es porque hay una infección en esa área. Entonces, la bacteria de la tuberculosis puede albergar esos ganglios, también ganglios en el tórax. Y aún así, la más peligrosa cuando se va al cerebro de los niños. Y también puede diseminarse a otros órganos como riñones, como corazón, vejiga, laringe. Pero las más comunes son estas. En adultos la pulmonar y en los niños la ganglionar. Pero eso no escapa que sea de que exclusivamente, no, que tiene tuberculosis y simplemente afectó los pulmones. No. O sea, se puede, wow.
Ok, entonces, ¿cómo estamos actualmente con el caso de la tuberculosis? ¿Tienen algunas estadísticas? Porque me sorprendió en tiempo pasado que hablábamos y como, ok, hay tuberculosis y hay salas llenas de personas con tuberculosis y solamente de escucharlo, uno se remonta a tiempos antiguos, que eso se usaba como, se mencionaba mucho antes. Entonces, en la actualidad, ¿cómo estamos estadísticamente? Mira, estadísticamente sí hay muchos casos de tuberculosis. Realmente la parte de adultos, que no es mi área exactamente, pues no la tengo. A nivel pediátrico te puedo decir que desde 2023 a 2025 yo he tenido 25 pacientes pediátricos, me refiero a menores de 18 años, con la enfermedad. Y aproximadamente 100 niños han recibido prevención para la tuberculosis. ¿Por qué? Porque donde hay un adulto enfermo o una persona con tuberculosis, tenemos que tamizar la población pediátrica. Y todo niño menor de 15 años pues debe descartarse la enfermedad y recibir tratamiento preventivo. Luego de la pausa. Es como si fuera que es un absceso, como un nacido, como conocemos, explota a nivel pulmonar, para que me puedan entender mejor. Y ya esto deja una huella que básicamente es irreversible en muchos casos. Muchas veces se puede recuperar, pero ya eso es un daño en el parénquima pulmonar casi irreversible. Life Kiro es tu centro de rehabilitación de tu columna vertebral y todo el sistema musculoesquelético, con técnicas innovadoras y no invasivas para el cuidado de tu salud, como la quiropráctica, terapia física, tracción cutánea y rehabilitación. Nos especializamos en dolor de espalda, calambres, estrés, hernias discales, escoliosis y desviaciones. Contamos con un personal altamente capacitado. Visítanos en cualquiera de nuestros centros. Aceptamos seguros médicos. Life Kiro, tu centro de rehabilitación de la columna vertebral. La salud mental nos duele a todos. En los últimos días hemos visto noticias dolorosas. Al parecer, para muchas personas, la muerte se ha convertido en una solución a las situaciones cotidianas de la vida. Estas tragedias no aparecen de la nada. Son el reflejo de un profundo deterioro de la salud mental en nuestra sociedad. Señales de alerta a las que debemos prestar atención. Cambios drásticos en el comportamiento o el ánimo. Aislamiento social. Expresiones de desesperanza o de querer morir. Irritabilidad o agresividad frecuente. Consumo abusivo de alcohol o drogas. Si identificas estas señales en ti o en alguien cercano, pide ayuda. Hablar con un profesional de la salud mental puede salvar vidas. Como sociedad tenemos un compromiso: romper el silencio, acompañar, educar, crear espacios de apoyo. La salud mental no es un lujo, es una necesidad. Hacemos un llamado a la acción. Cuidémonos, escuchemos más, juzguemos menos y construyamos juntos una cultura de prevención y esperanza. Pedir ayuda no es una debilidad, es valentía. Buscar apoyo profesional, conversar con alguien de confianza o acercarse a grupos de ayuda puede marcar la diferencia. Como sociedad necesitamos hablar más de la salud mental, acompañar con empatía y crear una cultura de cuidado colectivo. Con tus donaciones, haz que se propague el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dar es propio del que sabe recibir con amor. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Para tus donaciones, hazlo a través de las siguientes cuentas bancarias. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Algunos nacen con características diferentes, que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar.
Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy Más que Vencedor. Siempre hay alguien que necesita más que yo. Es momento de ser generoso. El Centro Geriátrico San Joaquín y Santa Ana te necesitan. Colabora con esta obra de amor. Para tus donaciones puedes comunicarte con nosotros al 809-573-9122. Puedes hacer tus donaciones a través de Banreservas 050-111-0245, Coopedac 001-005-7850-5278. Es momento de brindar tu mano amiga, viendo en el enfermo el rostro de Dios Padre misericordioso. Hablando de prevención, de tratamiento y de esas cosas, o sea, ¿cuál es el cuidado? Porque hay que tomar en cuenta de que por lo regular se diagnostica tuberculosis. De hecho, en el hospital hay un área de tuberculosis por el tema del cuidado, que eso me lleva a tiempos de COVID, de pandemia, que era un lugar y sigue siendo un lugar restringido para el tema de la propagación, para que sea adecuado y que tanto los médicos como el personal de apoyo y las personas que visitan tengan el cuidado para que porque ya vimos cómo es la manera de transmisión, que de cualquier gotita, entonces ya se va y se multiplica por ahí y se queda guardada, entonces no se sabe esa estadística, pero sí tenemos lo que están guardados. Entonces, ese cuidado cuando ya el paciente está en la casa, ¿cómo se debe llevar? Mira, primero aclararte algo antes para no crear una confusión. En cuanto a las gotitas, una vez, no es que para que la gente no vaya a asustarse, ¿verdad? No es que si estamos hablando en un lugar ventilado, en un espacio abierto, y una persona tiene tuberculosis, usted automáticamente se va a enfermar o puede quedarse con la infección. No. La bacteria tiene la capacidad de morir rápidamente en el sol y dura unos minutos. O sea, no es que si llegamos aquí hubo una persona con tuberculosis, pues no vamos a enfermar. Hay muchas condiciones por las cuales puedes inhalar. Entonces, como bien mencionaste, la parte del cuidado en el hospital, sí, nosotros contamos con un espacio para los pacientes con tuberculosis. Tenemos tuberculosis sensible y un área para los pacientes tuberculosis resistente. ¿Qué es eso? Sí, por favor. Sensible son estos pacientes que me responden al tratamiento convencional de tuberculosis. Este tratamiento es de unos 6 meses. Y básicamente no hay resistencia a ninguno de esos antibióticos. Resistente es un paciente que tenemos que utilizar medicamentos más fuertes. Por eso esta enfermedad se habla de ella desde hace más de 5,000 años, porque hemos encontrado incluso, o se han encontrado, yo no participé en esto, restos de lo que fueron micobacterias y lesiones a nivel de la columna, que era conocido como el mal de Pop y se conoce, hemos tenido casos recientes, que es una tuberculosis a nivel de los huesos. Entonces, en momias de Egipto encontraron ese tipo de lesiones y por eso se habla de que es una enfermedad tan vieja. En épocas del romanticismo hablaban que esta era una enfermedad romántica, porque los cantantes, los actores tenían la enfermedad, pero eran gente que estaban en lugares cerrados, cantando con mucho contacto. Pero en fin, básicamente respondiendo tu última pregunta, porque fue varias cositas, el cuidado que deben tener los pacientes, sobre todo una vez diagnosticada la tuberculosis, es sobre todo recibir el tratamiento, acudir inmediatamente cuando tengan estos síntomas para medicarse. Segundo, la protección en la casa.
utilizar las mascarillas, toser o estornudar usando el codo. Y si hay niños, son nuestro foco número 1, porque el niño puede incubar la bacteria y mantenerla ahí por mucho tiempo y luego desarrollar la enfermedad. Alimentarse sobre todo bien, porque una persona que está malnutrida, pues no te va a responder de una manera adecuada frente a cómo protegerse de esta enfermedad. ¿Cuáles serían las complicaciones en caso de que no se trate debidamente o como hacemos muchos los dominicanos, de que vamos al médico, tomamos el primer tratamiento, pero nos sentimos mejor y ya lo apartamos porque ya entendimos que se nos pasó ya el proceso? ¿Cuáles serían esas complicaciones ante el descuido del tratamiento? Sí, tú me haces preguntas, pero lo que pasa es que cuando me haces las preguntas hay cosas que también me gustaría aclarar. Claro, y para eso estamos. En este caso, en nuestro país contamos con un programa excelente para la tuberculosis. No es que yo te voy a poner una pastilla y te vas para la casa. Este es un programa estrictamente supervisado, donde se le entrega al paciente día por día la medicación y deben ser supervisados por un personal de salud. O sea, no es vete a tu casa con la medicación. Excelente. ¿Por qué? Porque primero ese paciente, esta es una enfermedad que ya viste de cuántos años te estoy hablando y no ha dado bastante trabajo eliminarla. Por esas razones, porque crean resistencia a los medicamentos que hay. Entonces, si el paciente corta su tratamiento, está una alta probabilidad de crear resistencia. Volvemos al término del inicio. Si hablábamos de un paciente que inició con una tuberculosis sensible, le ponemos de los tratamientos más convencionales que tenemos, lo dejó, puede crear una resistencia y necesitar un tratamiento un poquito más rígido. Lo bueno de esto es que antes este tratamiento era inyectado, duraban hasta 1 año. Ahora, puede existir casos que el tratamiento se prolongue, eso depende de cada paciente. Pero ya en nuestro país, para ambos tipos de tuberculosis, utilizamos los 6 meses de tratamiento, que eso ha sido una gran ventaja que tenemos, siempre supervisando la administración del fármaco. Y contestando lo del asunto de las complicaciones, pues básicamente, si el paciente no se detecta a tiempo, ¿qué es lo que ha sucedido? Y en pandemia, esto fue uno de los factores que nos llevó a un subdiagnóstico, porque todo el que tosía, todo el que tenía fiebre, eso era COVID. Entonces la pandemia nos retrasó muchísimo en el diagnóstico de la TB. El año siguiente de la pandemia subieron los casos, porque todo era COVID. Entonces, básicamente, un paciente te puede iniciar con tos, una gripe vieja que no se sana, se maneja como una neumonía o como un proceso respiratorio, y si no se investiga la tuberculosis, no se va a tratar adecuadamente. Entonces, muchas veces cuando el paciente, sobre todo adulto, llega al consultor o al médico que diagnostica la enfermedad, ya llega con las complicaciones. ¿Cómo cuáles? Tenemos las cavernas en los pulmones. Eso no es más que la necrosis que ocurre a nivel pulmonar, porque ya es como si fuera que es un absceso, como un nacido, como conocemos, explota a nivel pulmonar, para que me puedan entender mejor. Y ya esto deja una huella que básicamente es irreversible en muchos casos. Muchas veces se puede recuperar, pero ya eso es un daño en el parénquima pulmonar casi irreversible. Están también complicaciones como la tos con sangre. Eso ocurre ya porque los vasos del pulmón están también lesionados y eso es considerado como una complicación en el caso de los adultos. Y en los niños, pues de las principales complicaciones fue lo que te comentaba anteriormente, la tuberculosis meningia o la tuberculosis diseminada, que son las formas graves de la enfermedad. Me llega a la cabeza esa parte de esas complicaciones. Entonces, vamos al inicio. O sea, muchas personas caen en un cuadro
difícil de tuberculosis y bueno, y otras afecciones por el simple hecho de que es la gripe mala. Correcto. Entonces yo quiero, doctora, porque tanto los adultos como sobre todo los niños, ay no, que esa es la gripe mala, y entonces se maneja muy internamente en el hogar, y qué bonito sería de que por una simple, como dicen, por una simple tos, pues se lleve a un especialista y se descarte cualquier posibilidad de enfermedad mayor y se trate y se pase como la gripe mala y no que traiga secuelas o consecuencias porque ya está albergada el virus de la tuberculosis. Sí, la famosa gripe mala tiene muchísimos apellidos, porque si nos vamos a la gripe mala que anda ahora, nos fuimos al virus sincitial en pediatría, que es el brote que tenemos, a metaneumovirus. En fin, son muchísimas causas, pero lo más importante es que usted como persona, si siente síntomas y ya lo han manejado y básicamente se prolonga el tiempo normal de 2 semanas, vamos a decir, de un proceso respiratorio, acuda a un especialista. En los niños mucho más difícil todavía, porque en pediatría las causas principales de enfermedad son respiratoria y gastrointestinal. El niño que no se le quita la tos, el niño que siempre está enfermo, esos son mis principales motivos de consulta, pero no todo es tuberculosis. No, claro. O sea, ahí está el expertise médico y clínico de uno, bueno, buscamos, hay un contacto, hay una persona enferma. Ahora bien, muchas veces yo he tenido tuberculosis diagnosticada sin conocer el contacto enfermo, lamentablemente, porque el niño está expuesto a guarderías, a cuidadores domésticos, y así la señora que lo cuida está malita, tiene varias semanas tosiendo y se pasa desapercibido. En niños, básicamente los síntomas, este niño que nunca crece, que se mantiene pequeñito, que no me gana un peso adecuado o tiene fiebres nocturnas, sobre todo, o vespertina, pues tenemos que pensar en la enfermedad. Señores, estamos conversando con la doctora Elinarieli Abreu, pediatra, neumóloga, consultora nacional de tuberculosis. Estamos hablando de la tuberculosis. Y aunque usted no sea psicóloga, pero yo sé que ha notado cuando se le da el diagnóstico de que el niño padece tuberculosis, que tiene tuberculosis, ¿cómo usted ve que le afecta emocionalmente tanto al niño como a los adultos que le acompañan? Claro que sí, por lo mismo que tú mencionabas. La tuberculosis tiene el estigma de que es una enfermedad de pobreza, o es una enfermedad de descuido todavía, y la gente tiende a aislarse y muchas veces la misma comunidad tiende a aislarlo. Y pues sí, tiene muchas repercusiones emocionales, sobre todo en el niño, si recibe algún rechazo, si es un niño mayor o un adolescente, el rechazo en la escuela, si recibe rechazo de los mismos familiares fuera del entorno del hogar. Pero también quiero decirles e informarles que en el programa nacional que tenemos de tuberculosis contamos con apoyo psicológico para estos pacientes. Ellos reciben la visita de psicólogos en nuestro servicio, en donde acompañan todo el proceso de la enfermedad para estos pacientes, tanto para los niños como para los padres, porque no es solo el niño, a veces un niño bien pequeñito y simplemente, bueno, estoy enfermo, pero mamá tiene que quedarse cuidando a ese bebé. Para mamá y para papá o un adulto que se enferma, también tiene repercusiones psicológicas, porque claro, si el papá es el proveedor, tiene que parar el trabajo mientras sea una persona ya no contagiosa. Entonces, sí tiene muchas repercusiones, pero lo importante es trabajar en comunidad y acompañado de especialistas que básicamente podemos enfocar y ayudar a la incorporación tanto escolar como laboral. Luego de la pausa. Y pues si tienen algunos síntomas que les preocupe, de los cuales ya hemos mencionado, pues acudir a un especialista. Ahora bien, si ya está diagnosticado de la enfermedad, recomendamos mantener bien ventilados los espacios,
mantener las ventanas abiertas, que entre la luz del sol porque la bacteria ahí no se multiplica, que se tape la cara, que use mascarilla la persona enferma y que lleven los niños a evaluación. Life Kiro es tu centro de rehabilitación de tu columna vertebral y todo el sistema musculoesquelético, con técnicas innovadoras y no invasivas para el cuidado de tu salud como la quiropráctica, terapia física, tracción cutánea y rehabilitación. Nos especializamos en dolor de espalda, calambres, estrés, hernias discales, escoliosis y desviaciones. Contamos con un personal altamente capacitado. Visítanos en cualquiera de nuestros centros. Aceptamos seguros médicos. Life Kiro, tu centro de rehabilitación de la columna vertebral. Da el paso. A veces la vida golpea fuerte. La tristeza, la ansiedad, la escasez parecen encadenarnos. Pero aunque duela, no podemos quedarnos quietos. Hay momentos en que lo que más necesitamos es movernos, salir, accionar, buscar ayuda, levantar el teléfono, escribir ese mensaje, tocar esa puerta, dar ese primer paso. Porque quedarte donde estás no cambiará nada. Pero un paso con fe lo cambia todo. Dice la palabra de Dios, todo es posible para el que cree. Y el que cree, actúa. Porque la fe sin acción se queda en palabras. Pero la fe que se mueve transforma realidades. Queremos hablarte a ti, que tal vez estás cansado, triste, sin fuerzas. A ti que crees que no puedes más. Queremos decirte que sí puedes, que Dios no ha terminado contigo, que todavía hay caminos por abrir, personas por conocer, milagros por vivir, pero tienes que salir a buscarlos. ¿Quieres cambiar tu situación? Entonces, rompe el miedo. Haz ese curso que tanto te apasiona. Toma las vacaciones que tanto has postergado. Acércate a esa persona. Pídele a Dios que te dé valor. Pero no te quedes esperando. No pongas pausa a tu vida por lo que no salió bien. Dios no te hizo para rendirte, sino para avanzar. A veces, el milagro no ocurre al principio, sino cuando te decides a caminar. Hoy es el día. Este es el momento. No esperes a sentirte perfecto o fuerte. Solo da el paso, porque con Dios todo es posible. Pero contigo dando el primer paso, todo es alcanzable. Los niños sabemos que a veces nos portamos mal o no hacemos las cosas como debemos, pero siempre sabemos que nos aman. Eso nos da mucha seguridad porque sabemos que aunque nos equivoquemos, ustedes nos van a querer igual. Ese amor nos enseña a perdonar, a ser pacientes y amar a los demás sin condiciones, como ustedes lo hacen con nosotros. Gracias por amarnos así, tal cual somos y por enseñarnos a amar de verdad. Algunos nacen con características diferentes, que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy Más que Vencedor. Realmente no es malo. Es algo tratable, que me viene a la cabeza cuando se hablaba que guarda relación en cuanto a la reacción de las personas cuando se enteran de que una persona tiene tuberculosis o tiene VIH. O sea, como que las dos enfermedades guardan
la misma impresión en la persona. Sí. De rechazo, sobre todo. De rechazo. Al final, por ejemplo, tú mencionas el VIH. Una persona con VIH, como te dije al inicio, es una persona que está sumamente inmunosuprimida. Ese tiene un riesgo de desarrollar la enfermedad sumamente fácil, al igual que el diabético y el nefrópata. O sea, no es solamente porque es VIH, va a tener tuberculosis, que esos son uno de los estigmas que tenemos, que van juntas de la mano, no siempre. Lo que pasa es que el paciente con VIH, pues, desarrolla mucho más fácil, no tiene forma de defenderse de esta enfermedad. Pero la verdad es que es una enfermedad totalmente tratable y curable. Entonces, en cuanto al tratamiento, yo tengo la curiosidad, y está aquí el impacto, hemos hablado del impacto social, porque social, emocional, porque sabemos ya que el tema no es tan manejable y tan aceptado y tan común, porque no es un tema común y que la gente lo habla con libertad y que lo dice. Pero vamos a hablar del tema económico. A nivel de costo, ¿cómo afecta? Sí, claro. Directamente en la parte de medicamentos para nada, porque los medicamentos son totalmente gratuitos. Yo hago un diagnóstico de tuberculosis o cualquier médico a nivel privado y es un paciente que se maneja a través del programa de tuberculosis y va a tener medicamentos y va a tener asistencia psicológica, como ya te explicaba. Ahora bien, sí, por supuesto que como toda enfermedad, pues hay un componente económico importante porque si es el papá y para de trabajar, pues le afecta en ese momento porque es el proveedor de la familia y no puede continuar las labores hasta que deje de ser infectante. Aparte que muchas veces para usted tener una adecuada respuesta farmacológica, tiene que tener una buena nutrición. Entonces, el paciente tiene que llevar sus 3 comidas diarias de manera adecuada. Y la realidad social de nuestro país es que no todo el mundo tiene acceso a sus 3 platos de comida al día. Entonces, sí, es una situación un poquito difícil en la parte de la economía. Pero en el mismo programa también ellos tienen la facilidad de inscribirse y recibir un aporte en lo que es la nutrición de estos pacientes. Esos pacientes que tienen los síntomas, vamos a hablar de procesos. Por ejemplo, van al hospital, ¿qué le ofrece el sistema de salud? Sí, correcto. Automáticamente nosotros identificamos un paciente con síntomas respiratorios y se diagnostica, recibe gratuitamente el tratamiento como te mencioné. Buscamos los contactos que están en el hogar, incluyendo todos los niños menores de 15 años y los adultos. Si el niño está sano y estuvo en contacto, recibe prevención, que es una medicación por unos 3 meses, dependiendo del tipo de contacto que fuera. Si es un adulto, pues se mantiene observando. Lo ideal es observarlo durante esos próximos 2 años, que es donde hay mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Reciben lo que es el apoyo psicológico, reciben seguimiento a la medicación y realmente estamos muy comprometidos con lo que es el manejo y la erradicación de la enfermedad. Cuando se habla, yo sé que depende, pero tengo que hacer la pregunta porque es que muchas personas le tienen miedo al diagnóstico y al tema del tratamiento porque entienden que tienen que someterse a un proceso muy prolongado de internamiento. No. Antes, como te mencionaba, la tuberculosis resistente tenía medicación inyectada. Ahora contamos con un tratamiento totalmente oral. El paciente lo usa en la casa, se medica siempre y cuando no tenga otras complicaciones respiratorias y pues ahí sí hay que internarlo. Pero el tiempo, yo te preguntaría, ¿qué tiempo un diabético o un hipertenso usa medicación? Muchas veces de por vida. Claro.
Estamos hablando de un tratamiento de 6 meses que va a erradicar totalmente una enfermedad si usted lo lleva al pie de la letra. En esta parte yo quiero que nos comparta, sobre todo para el cuidado, para ir resumiendo todo este proceso de conocimiento que nos ha suministrado la doctora Eileen Ariely. ¿Cuáles serían las medidas prácticas en el hogar para que, aunque no se tenga contacto, es como prevención, como preventiva para evitar que la tuberculosis llegue a nuestro hogar? Bueno, si existiera una vacuna para que no llegara, se las daría. En relación a la vacuna, ya que la mencioné, hay una vacuna que es la BCG y se le coloca a todos los recién nacidos, pero no me evita la enfermedad. Tal como, por ejemplo, tú te pones una vacuna para la influenza o una vacuna para la varicela, no le evita, simplemente evita las formas graves de la enfermedad. Y en el niño te mencioné que era la meningitis y las formas diseminadas. Entonces, vacunar a sus hijos como número 1 es una forma preventiva que nosotros tenemos. Y pues si tienen algunos síntomas que les preocupe, de los cuales ya hemos mencionado, pues acudir a un especialista. Ahora bien, si ya está diagnosticado de la enfermedad, recomendamos mantener bien ventilados los espacios, mantener las ventanas abiertas, que entre la luz del sol, porque la bacteria ahí no se multiplica. Que se tape la cara, que use mascarilla la persona enferma y que lleven los niños a evaluación para descartar la enfermedad o para prevenirla. Dentro de esas recomendaciones, me encanta el hecho de abrir las casas. Muchas veces, incluso quiero incluir en esto la parte de una pregunta que tiene que ver con los procesos respiratorios de nuestros niños, porque por lo regular, que el niño está malo y que tiene gripe, es todo cerrado, que no coja aire. Entonces, háblenos un poquito de eso para también tumbar ese mito que se tiene con el tema de la ventilación y las enfermedades respiratorias. Mira, al igual que la tuberculosis, todas las enfermedades respiratorias se transmiten básicamente a nivel aéreo. Entonces, si el aire está estancado, si no hay una ventilación adecuada y tú respiras ese aire todo el tiempo, no solo bacterias o virus, los pacientes alérgicos, riníticos, en una casa cerrada donde no se mueve ese polvo y no se mantiene limpia las habitaciones, pues va a estar con síntomas respiratorios todo el tiempo. Así que eso es una medida muy básica, no solamente para la tuberculosis, es para todas las enfermedades respiratorias. El aire es vida, realmente. No hay forma de decirte manténgase cerrado porque no nos va a ayudar para nada. Bueno, entonces ahí tienen esa recomendación súper especial, tanto para el tema de la tuberculosis como también para los temas de enfermedades respiratorias que, entonces hago otro paréntesis, en el tema de las enfermedades respiratorias, porque es preocupante. Muchas veces nosotros como madres, y hay muchos que tienen niños pequeños, ¿cuáles son esas enfermedades respiratorias, aparte de la tuberculosis, que son contagiosas? Todo lo que tenga que ver con bacterias o virus se contagia de la misma manera, porque es que las vías aéreas inician en la nariz. Usted inhala todo lo que se encuentra en el aire, polvo, partículas, virus y bacterias. Entonces, las neumonías, que son infecciones a nivel de los pulmones, pues van a iniciar por la parte respiratoria. Los virus de la gripe mala que anda, como dice todo el mundo ahora, pues entran por la vía respiratoria. Una persona enferma, por eso está lo que es el síndrome de la guardería. El niño está en la guardería, está en contacto con otros niños enfermos, se va a enfermar, pero es hasta que adquiera esa inmunidad necesaria que él necesita para saber defenderse. Pero básicamente todo lo que tiene que ver con la parte respiratoria entra por la nariz. Y entonces ahí también viene la recomendación de la ventilación, del aire limpio, puro, para hacer un soporte, aparte de los medicamentos que son recomendados por un especialista para llevar esos tratamientos, para que no se caiga en un proceso infeccioso más profundo. Correcto.
Ya en la parte final queremos un mensaje. Señores, la doctora es la primera vez que nos visita aquí en Más que Vencedor y esperamos que ustedes puedan haber recibido todo esto, todas estas orientaciones y que para cualquier también duda que se le quede, yo quiero que usted nos diga cómo las personas pueden contactarla, dónde está, cómo podemos tener esa consulta más directa. Muy bien, yo estoy ubicada en el Policlínico La Vega y también en la Clínica La Concepción y formo parte del staff médico del Centro Médico Padre Fantino. Ahí no tengo consultorio, pero si hay un paciente que está ingresado y necesita de mi soporte, también lo puede tener. Y en el hospital sí estoy, pero no abierta a la consulta de neumología, sino únicamente al área de tuberculosis, que es donde me encargo de los pacientes de la región de La Vega y más bien de la región Cibao Sur, que se llama ahora. Ok. Señores, gracias, doctora, por sacar de su tiempo, porque como Siempre. pueden ver, en diferentes centros, pero brindando un buen servicio. Un mensaje final para nuestros televidentes como orientación así, que se le quede en el corazón y que puedan ponerlo en práctica. Bien, la tuberculosis es una enfermedad curable y es una enfermedad que no debe tener estigma. No debemos ponerle un estigma social a una persona enferma, ni como comunidad, ni como ente social. Más bien debemos unirnos y ser solidarios con estas personas, sentirnos identificados con ellos, porque hoy pueden ser una persona lejana a tu casa, pero mañana pudiera ser tú o alguien de tu familia. Así que esta es una enfermedad totalmente curable, siempre y cuando sea diagnosticada a tiempo. Ahí tienen todas las informaciones necesarias y ojalá que a partir de hoy el hablar de tuberculosis ya sea un poquito más suave y más humano, humanizar incluso la palabra para poderla recibir y tratar al paciente con amor y empatía. Doctora, Correcto. Gracias por Sí. acompañarnos. Gracias a ustedes. Por la A invitación. ustedes, como siempre, gracias por la sintonía. Esperamos que la tuberculosis no le toque la puerta de su casa, pero en el caso de ya usted tiene herramientas para poder seguir adelante y buscar las soluciones necesarias. Nos vemos en la próxima. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentaron Más que Vencedor.